Bienvenidos a la miniserie de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Estamos llamados a imitar a su carácter santo, Jesucristo. En la carta de Pablo, Efesios capítulo 4, los versículos 13 hasta 16 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá, todo viento de doctrina, por la estatura de los hombres, por las artimañas engañosos del error, sino que hablando la verdad, en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo trae en mente algo al momento de escribir esta carta por la idea que se tiene en relación a la edificación del cuerpo de Cristo. Está declarando en el siguiente versículo. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nosotros tendremos que resumir este versículo en una simple frase, quedaría en madurez espiritual, porque esto no hace volver nuevamente a la unidad espiritual, requiere en el versículo 3 y a la una fe, a la cual se hizo referencia en el versículo 5. No hace, recordemos también que en el capítulo 3, versículo 19, para que seas llenos hasta toda la plenitud de Dios. Cuando en el versículo 13 se considera la luz de los versículos predecientes, se hace evidente que lo que el apóstol tiene en mente es que la iglesia entera, consistiendo en solo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino también de los demás, debe ser fiel a su llamamiento de servir con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, de modo que la verdadera unidad y crecimiento espiritual sean promovidos. Volver nuevamente a la unidad espiritual requiera en el versículo 3 y a la una fe, a la cual se hizo referencia en el versículo 5. No hace recordar también en el capítulo 3, versículo 19, para que seas lleno hasta toda la plenitud de Dios. Cuando en el versículo 13 se considera a la luz de los versículos precedentes, se hace evidente que lo que el apóstol tiene en mente es que la iglesia entera, consistiendo no solo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino también a los demás, debe ser fiel a su llamamiento de servir con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, de modo que la verdadera unidad y crecimiento espiritual sean promovidos. Obsérvese, todos lleguemos. No hay lugar en la iglesia para zánganos, sino solo para abejas diligentes. A los tesalonicenses el apóstol había dicho: porque oímos que algunos entre vosotros se están comportando en forma desordenada,
no siendo aplicados, trabajadores, sino curiosos, entremedidos. Prestemos atención cuando dice todos lleguemos. No hay lugar en la iglesia para haraganes, sino solo para ovejas serviciales. A los tesalonicenses el apóstol había dicho en el segundo de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 11 dice así: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan mintiéndose en todo. Es precisamente la unidad lo que se promueve cuando todos están ocupados en los asuntos de la iglesia, y cuando los miembros se dedican a hacer el servicio para el cual el Señor los ha equipado. De este modo, todos los creyentes avanzan así la madurez. La figura fundamental es la de un varón fuerte, maduro, bien formado, tal como a un hombre físicamente robusto se le puede descubrir como lleno de virtud, fortaleza y sin defecto. Así también el individuo espiritualmente maduro, la madurez que debe ser el ideal, es sin defecto espiritual, lleno de lo bueno, vale decir, de toda virtud cristiana que proviene de la fe y conocimiento de corazón del Hijo de Dios. Continúa la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se produce traducir también a una medida de edad caracterizada por la plenitud de Cristo. Sea que en la figura fundamental se trate de plenitud de edad o plenitud de estatura, en cualquiera de los casos es una plenitud de Cristo. Es la plenitud de aquel que cumplió totalmente la misión terrenal para la cual fue ungido, y que anhela impartir salvación plena y gratitud a los que creen en él. De hecho, esta es la meta así a la cual llega un día la iglesia. El éxito de un ministerio no es que tenga mucha gente, no es que tenga mucho poder económico, no es que estés llena de actividades. El éxito está en la madurez. Esta es la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Y Pablo lo describe aquí de las siguientes palabras. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unidad de la fe. Pablo puede estar hablando del conjunto de doctrinas que forman nuestra fe o nuestra confianza en el Señor, la fe que hemos depositado en Cristo. Esto es porque la fe que tenemos en Cristo descansa enteramente en lo que la Biblia enseña. La fe en Cristo no descansa en un dogma, en un conocimiento débil o vacío doctrinal. La meta que debemos procurar alcanzar como iglesia es que todos debemos llegar cada vez más a una relación cada vez más íntima con nuestro Señor. Y para esto es necesario un entendimiento claro de lo que la Escritura enseña acerca de Él, para poder tener una confianza cada vez más sólida y robusta en Él. Esto es necesario
porque cuando nosotros tenemos una sólida relación con Cristo, esto se ve reflejado en la unidad práctica. La unidad de la iglesia depende directamente de nuestra relación con Cristo. Es así que tu relación con Cristo no solo te afecta a vos, afecta a toda la iglesia. Tu relación con Cristo se ve en la práctica, cuándo y cómo te relacionas con la iglesia. Recordemos que la meta que tenemos por delante no es otra que ser semejantes a Cristo en todo. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Veamos la diferencia en el siguiente versículo y su contraste. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice así: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Este varón maduro tiene como modelo a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así: porque a los de antemano conoció, también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos predestinados y creados para ser hechos a la imagen de Cristo. Es la medida del hombre, el hombre perfecto, el Hijo de Dios. El estándar de perfección de todo cristiano, la meta que procuramos como individuos y como iglesia, es completa conformidad con Cristo. Estamos llamados a imitar su carácter santo, su obediencia, su amor, su servicio al Padre. En el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en el 1 de Juan, capítulo 2, y en el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice así: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Todos los miembros de la iglesia deben procurar, en dependencia del Espíritu Santo, crecer cada vez a la imagen de Cristo. En el 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y en el 2 de Corintios capítulo 3: hoy nuestra imagen de Cristo no es perfecto, pues es solo un reflejo, espejo, pero algún día serías como Él. Y en el 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él, porque ya le veremos claramente. ¿Cuál es la meta final que nos guarda entonces? Efesios capítulo 4, versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es aquí donde todos debemos llegar. Sabemos que esta meta es imposible de alcanzar completamente de este lado del cielo, pero lo cierto es que este proceso de crecimiento, maduración, ya está en acción y debe ser evidente aquí y ahora. Las marcas que evidencia de crecimiento. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice así: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La primera meta que Pablo establece en el crecimiento en Cristo es la estabilidad doctrinal. Un cristiano maduro no sería arrastrado de un lado así a otro por los vientos doctrinales que soplan de un lado a otro. Un cristiano inmaduro sería llevado de un lado a otro por los fuertes vientos de las falsas doctrinas, de las novedades religiosas, de las nuevas teorías. Siempre están buscando algo nuevo. Ellos están en búsqueda de las nuevas interpretaciones, porque si su inestabilidad doctrinal, la falta de convicciones firmes, es una marca clara de inmadurez. Por lo contrario, una persona madura no es así. Él conoce la palabra, él conoce las doctrinas y por lo tanto no se mueve fácilmente. Él puede ver la verdad y el error en aspectos más sutiles. Por ejemplo, vemos a cristianos reparar cuando escucha decir que Cristo no es Dios. Pero hay herejías que son más sutiles, pero el creyente maduro puede discernir esas cosas sutiles. Debemos recordar que el énfasis de este texto es la unidad. Por eso Pablo nos dice mayor madurez, mayor unidad. En Efesios capítulo 4 versículo 14 dice así: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Así son los falsos maestros. Presentan algo que parece verdad, pero es un error. Y no crean mis hermanos, que la falsedad y el error no tienen recuperaciones, porque el error y la falsedad tienen repercusiones en nuestra vida. Práctica muy evidente en el 1 Corintios capítulo 15 versículo 23. Dice así: pero cada uno en su debido orden, como las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. No heredes las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Lo Pablo está hablando aquí no es sobre no nos juntemos con personas que hablan malas palabras o chistes de doble sentido, porque el contexto que este pasaje es acerca de las falsas enseñanzas acerca de la resurrección. Entonces, ¿qué son las malas conversaciones? Son las falsas enseñanzas, herejías y todo tipo de doctrina que no tiene fuertes fundamentos bíblicos. No cometas el error, dice Pablo. Al ver este texto podemos entender que había en Corintios unos hermanos que se creían suficientemente fuertes para estar entre los falsos maestros sin ser danos o tener consecuencias. Nadie puede tener cercana con falsos maestros y salir inmune. ¿Cómo podemos nosotros ver el error o cómo estaremos equipados para reconocerlo tan pronto se presente?
aunque sea muy sutil, conociendo la verdad. A las personas que se dedican a identificar los billetes falsos pasan todo el tiempo con billetes originales. Ellos no hacen otra cosa más que observar el billete original, lo tocan, lo huelen, lo observan detenidamente. Así que cuando ellos tienen en sus manos un billete falso, lo saben muy bien por lo que han pasado tanto tiempo con el original, que saben que no es como el que tiene en sus manos. Por eso es importante el estudio personal de escrituras, la asistencia a los versículos de adoración a Dios. Si estamos bien instruidos en la verdad, sería fácil liberarnos del error y sus efectos. En Efesios capítulo 4, versículo 15 dice así: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Lo que Pablo dice aquí tiene varias traducciones. En cuanto dice hablando, pero también podría ser aferrándonos a la verdad, manteniendo la verdad, viviendo la verdad, hablando la verdad. Es así que Pablo nos da a entender que cuando toda verdad revela de Dios en su palabra, nos conviene en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos y hacemos. En tu trabajo o empresa, en tu lugar, en el colegio, la universidad. Pablo quiere que seamos verdaderos, que no fijamos nuestra conversión, que la verdad de Dios nos gobierne, pero todo esto es un clima de amor. Pablo escribe para esta carta cargada de doctrina, pero también enfatiza el amor todo el tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta razón también, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Efesios capítulo 3, versículo 17 y el 18. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seas capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. En Efesios capítulo 4, versículo 1 y el 2. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y en Efesios capítulo 4, versículo 15 dice así: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 16 dice así: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión con las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella. Y en Efesios capítulo 0, versículo 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con la fe, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Amor, 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 que Él nos enseña. Todo eso que acabamos de leer, que Dios nos amó en la eternidad, que su amor se manifestó en la cruz de Cristo. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por amarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le voy a dar una promesa de Dios, que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo de Dios, y esto es para la bendición para cada uno de ustedes. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Acuérdense de buscar más de Dios, reguindarse más de Dios, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Todo lo que está en la palabra de Dios se está desarrollando delante de nuestros ojos. Tenemos que despertarnos, hermanos, que Cristo viene pronto. Y con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer, y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida, y hasta la próxima. Amén.